bienvenidos a Sala de Juntas. Este es el programa semanal donde se debaten los grandes temas que impactan a las empresas. Saludo cordial para nuestros televidentes y nuestros seguidores. También saludamos a la mesa a todos los panelistas. Hoy tenemos a Inés Elena Vélez también por fuera, pero la vamos a tener, ya la tenemos conectada y la vamos a tener más adelante. Un saludo especial, Edwin. Buenas noches. Álvaro, buenas noches. Un saludo a todos los que nos ven, a Inés en la distancia, a Robert. Y bueno, un tema de gran interés para todos los que nos ven en las casas y en las empresas. Robert NG, nuestra buena noticia de esta semana. ¿Con qué abrimos esta semana, Robert? Bueno, primero que todo con un saludo para usted, Álvaro, para Edwin, para Inés en la distancia y para los televidentes que son la razón de ser de Sala de Juntas. Aunque siempre decimos que es muy complicado encontrar ante el mare magnum de situaciones que vimos en el país una noticia positiva, esta sí nos llena, digamos, de emoción. Hay una tienda de café, un negocio que gira alrededor del mercado del café, que es, yo creo, la franquicia más importante en el mundo. ¿Saben de quién estoy hablando? De Starbucks, ¿cierto? Sí, Starbucks, señor. pues resulta que Starbucks, que en Colombia abrió hace 10 años exactos su primera tienda en el país para celebrar este 10º aniversario, anuncia una inversión de $12 millones en los próximos 10 años para abrir 30 nuevas tiendas en Colombia. Lo que muy poquita gente sabe es que Starbucks compra café colombiano, es casi que el principal comprador de café colombiano desde 1971 y desde el año 2003, incluso 10 años antes de entrar al país, hacía inversiones por el orden de $7.2 millones en diferentes fincas cafeteras y en diferentes procesos para alistar su entrada al país. Es una importante noticia sabiendo que es una tienda, o mejor dicho, una firma de talla mundial que tiene más de 34.000 tiendas en el mundo, 1.800 solamente en América Latina y 14.000 colaboradores en América Latina. Una buena noticia que puede traducirse en empleo y en un aporte al consumo, en un momento en donde tenemos una economía tan golpeada por múltiples factores. Y sabe otra cosa, Robert, que posiblemente nos ayude mucho con la competencia, con Juan Valdez, el nuestro, el de Colombia, porque eso hace que se despierte la competencia. Eso sobre todo estimula la competencia. Hay que recordar que las tiendas Juan Valdez son administradas por Procafecol en Colombia. Y si hacemos cuentas, tienen una diferencia muy grande. O sea, Juan Valdez en el mundo, a través de Procafecol, tiene sin mucho 480 tiendas en el mundo, ¿cierto? Y estamos hablando de Starbucks 34.000. Eso va a impulsar una competencia y va a estimular sobre todo negocios alternativos alrededor del café. Y como pasa siempre en el mercado, cuando hay competencia, aprendemos más, nos damos a la tarea de crear más y de hacer cosas nuevas. Entonces eso va a ser probablemente importante, inversión más la estabilización de ese tema competitivo, que es bien importante. Así es, Álvaro. Bueno, muy bien. Entonces, esta semana tenemos otro de los grandes temas de Sala de Juntas. Pero este tema, digamos que no es el tema saboreado, aquellos que nos hemos saboreado, como lo hemos dicho algunas veces. Este es un tema muy necesario, este es un tema que realmente también nos lo han pedido, pero que lo vemos muy necesario dentro de las empresas. Vamos a hablar hoy de la ley de insolvencia. ¿Qué es? ¿Cuándo se aplica? ¿Cómo se aplica? ¿Cuáles son sus restricciones? Y eso es supremamente importante. Y no porque estemos pesimistas en que vamos a acabar con las empresas, ni mucho menos, sino porque hay momentos en que las empresas, unas empresas tienen que entrar por un tema de acreedores, tienen que entrar a esta ley, y esta ley tiene algunos beneficios importantes y algunas restricciones. Y no solamente para las empresas, sino para aquellos que son acreedores, que son proveedores o van a ser proveedores de estas empresas que están en ley de insolvencia, que además vamos a erradicar el nombre porque se le ha llamado comúnmente en la sociedad como la ley de quiebra. Es un nombre muy feo y la verdad es que no es de quiebra, y eso lo vamos a ver más adelante. Para eso hemos invitado, como siempre, un gran experto, un hombre de muchísima experiencia. Él es Camilo Sanabria, él es un abogado especialista en este tema. Doctor Sanabria, bienvenidos a la de Juntas. Muchas gracias, Álvaro, muchas gracias, Edwin, por la invitación. Estoy acá para servirles. Es un tema muy importante hoy en día, me parece muy interesante como la presentación que haces. Esto no es necesaria, no es una ley de quiebras. Me parece muy interesante, es un concepto pues arraigado, muy antiguo. Realmente estamos en una ley que tiene distintos escenarios. Un primer escenario que apunta a un escenario de salvamento de las empresas, ¿no es cierto? Digamos, sí, aquellas empresas que ya vienen presentando problemas en cuanto a sus pagos o que ven que hacia el futuro van a presentar problemas para pagar oportunamente sus pagos.
tienen la oportunidad de someterse a una reglamentación especial, ¿no es cierto? Para poder programar con sus acreedores, pues, digamos, unos arreglos, ¿sí? Con unas condiciones reglamentarias especiales distintas a las que encontramos normalmente en el mercado. También previendo, por ejemplo, embargos, como por ejemplo embargos de las cuentas, lo cual necesariamente afecta el funcionamiento de empresas, embargo de activos productivos y distintas situaciones. Ahora, hay empresas que son viables económicamente y entonces debemos entender como empresas viables aquellas pues, que pueden mínimamente pagar sus costos de funcionamiento, operar y hacer una propuesta de pago para reestructurar todas esas obligaciones que va a someter al proceso, obteniendo plazos y demás. Y hay otras empresas pues, que ya llegarán a un punto en las que hay que liquidarlas, ¿no es cierto? Bien sea porque no lograron un acuerdo, bien sea porque efectivamente, incluso de forma previa, ya se ve que es mejor liquidarla y hacer un aprovechamiento de los recursos de esa empresa para el pago donde se alcanzan Claro, los ahí acreedores. tenemos que ver entonces, y es muy importante mencionarlo, y es que nosotros tenemos que ver claramente en ese proceso de ley de insolvencia qué empresa es viable, porque no nos ganamos nada con que se arregle la empresa, se haga un acuerdo con acreedores, pero el mercado no les da, la caja no les da, la rentabilidad no les da, es decir, una serie de cosas que son fundamentales. Entonces hay dos tipos de manejo en la ley de insolvencia, y es, bueno, venga que esto es viable y podemos seguir adelante, o venga que realmente aquí tenemos que liquidar. Álvaro, y especialmente valioso entender esto después de que venimos de un choque tan fuerte como la pandemia, en el que muchas empresas vivieron momentos financieros muy difíciles, o porque sus acreedores se presionaban un poco más por los pagos, o porque, como pasó en el sector constructor, tuvieron que parar, las tasas de interés crecieron y todo lo demás. Esa ley de insolvencia, ¿qué tan importante fue ahorita en ese periodo, Camilo, que venimos después de la pandemia? ¿Se disparó un poco más la utilización o no es como lo esperábamos? Yo creo que eso tuvo dos escenarios. Inicialmente, cuando se vio la etapa exactamente de la pandemia y apenas como que se reactivó la economía, se esperaba como, o por lo menos se esperaba que fuera como un auge impresionante. Realmente entonces se tardó unos meses, porque lo que yo veo es que muchos empresarios agotaron sus recursos propios tratando de cumplir al máximo las obligaciones que tenían. Y entonces solo fue posteriormente, un año o 2 años después, cuando realmente una vez agotados estos recursos propios o de que ya empezó el cobro de todas las ayudas que hubo por parte pues, de refinanciación del gobierno y demás, que se vino y se vio realmente el impacto de la pandemia y el impacto frente a la posibilidad de pago de las obligaciones, porque tenemos obligaciones que realmente muchas de ellas lo que hicieron fue crecer, porque no hubo sino simplemente un aplazamiento de los pagos y una capitalización de interés. Entonces realmente fue una situación bien complicada que llevó muchas empresas a esto. Ahora, precisamente por eso en su momento salió unas normas complementarias a la ley 1116, que fue el decreto 560 de 2020, que lo que buscaba era precisamente apoyar a estas empresas que por la pandemia se estaban viendo afectadas, y precisamente uno de los requisitos que tuviera que ver con esta situación, ¿no es cierto? Esta estuvo vigente y se fue prorrogando en el tiempo, y en octubre del año pasado, por un fallo de la Corte Constitucional, pues básicamente se declaró inconstitucional en la última prórroga que se hizo, y ahorita ahí en el Congreso una nueva ley que básicamente retoma estas herramientas que son muy valiosas. Claro. Porque incluso, te digo algo, por ejemplo, estaban los dos procedimientos que, o sea, normalmente tenemos el proceso ante las supersociedades, que realmente eso termina siendo, es un proceso judicial, pero ante la Superintendencia de Sociedades. Entonces tiene una serie de etapas y demás. Claro. En estas herramientas se aproxima más a un arreglo, digámoslo, directo, hay una comunicación más directa entre deudor y acreedores, que permite solucionar más rápido y de una mejor forma las cosas. Por ejemplo, en las cámaras de comercio se está adelantando lo que son los procesos de recuperación empresarial, y directamente se pueden hacer otras negociaciones, que es lo que llamaron los NEA, o básicamente negociación de emergencia, ¿no es cierto? Entonces, hay unas herramientas muy interesantes que fueron muy válidas
y que tiene un gran auge en este periodo que estás tocando. Doctor Camilo, y ahora vamos a hablar un poquito de lo nuevo que hay y los ajustes que hay, pero todavía hay algo que aclarar que nos parece supremamente importante, y es que estos procesos uno creería desde afuera que estos procesos pertenecen a la Superintendencia de Industria y Comercio y que ellos son los que aprueban o no. Realmente esta ley de insolvencia es una ley con un procedimiento que permite con los acreedores de esa empresa hacer un convenio, hacer una especie de convenio para que la empresa pueda seguir una cesación de pagos o un arreglo de pago, unos periodos de gracia, unos intereses un poco más bajos y una serie de cosas, pero eso tiene que ver es con los acreedores, no, la Super no obliga a decirle no, tiene que hacerlo, no, son los acreedores y la empresa. Pero miren qué importante, por aquí nos está ya llamando Inés Elena, que está en su puesto de trabajo y la tenemos muy conectada, ella quiere hacerle una pregunta. Bien. Doctor Sanabria, una pregunta más. ¿Qué pasa para estas empresas que están en procesos de reorganización empresarial en relación con el resto del mercado? ¿Y cuál sería, digamos, la condición para un tercero que quiere establecer una relación comercial con una empresa que esté en proceso de reorganización? ¿Existen más riesgos? ¿Usted diría que hay una alerta importante que debe tener en cuenta ese tercero? ¿O al contrario, un proceso de reorganización empresarial le da tranquilidad tanto a quien está en el proceso como al tercero que desea establecer una relación comercial? Cuéntenos un poquito al respecto. Me encanta la pregunta. Ya, María, me encanta. Carnuda. No, me encanta. Les voy a decir por qué. Porque es que es muy importante, se hace conexión con lo que vos empezaste. Las empresas que están en reorganización y que logran un acuerdo de reorganización no son empresas que, digamos, están quebradas. Ustedes son expertos acá en finanzas, en economía y demás. Sabemos que todas las empresas y todas las economías pasan por altibajos. A nivel mundial, digamos, en otros países es normal que las empresas tengan que acudir a esta serie de herramientas en la vida de la empresa, no una, sino varias veces. Lamentablemente aquí se tiene una idea errada de que cuando una empresa acude a un proceso de reorganización está quebrada. Ahí no hay nada que hemos dicho, esa empresa, pongámosla. Téngale miedo. Téngale miedo. Si vamos a ver, es una empresa que sí tuvo una dificultad, que presentó un plan de negocios a sus acreedores, que las obligaciones que está sometiendo, un plan de negocio, una propuesta de pago, apoyar un flujo de caja, y que las obligaciones que está sometiendo a esas condiciones de ese proceso son esas que presentó en el momento en que le admitieron su solicitud, son esas. Las nuevas, todas las demás que va a tener, puede ser con los mismos, porque puede que, digamos, tenga proveedores que le sigan vendiendo, ¿sí? O aquellas que tenga con nuevos clientes, con nuevos proveedores, con entidades y demás, se consideran como gastos de administración, pues así se llama legalmente. ¿Cuáles son los gastos? Son aquellas obligaciones nuevas. Y hay un compromiso legalmente. Esa empresa tiene que estar al día con sus gastos de administración. El no pago de los gastos de administración, esas obligaciones nuevas, dan pie incluso a que se termine con un incumplimiento y están en la libertad de acudir a las herramientas normales de cobro, ¿no es cierto? Entonces realmente eso podríamos decir que en cierta forma son malas garantías para aquellos nuevos acreedores que aquellos que tienen que esperar en cierta forma a que se cumpla el acuerdo. Y eso es bien importante porque a nivel normativo incluso eso es claro, pero lamentablemente, digamos, hay entidades, por políticas, digamos, de riesgo, de asegurabilidad, de riesgo financiero y todo eso, que tienden a restringir un poco a estas empresas. Máxime que en el registro mercantil, cuando una empresa está en un proceso de reorganización, se inscribe, que se pasa, digamos, le ponemos otro apellido, además del de limitada, SAS, SA, sí, le queda en reorganización. Pero qué bien. Tenemos esta y muchas otras preguntas adicionales. Llegamos a nuestro primer corte para el compromiso con los anunciantes que hacen posible que este programa llegue a sus hogares y a sus redes sociales. Un pequeño espacio y ya regresamos. Estamos hoy trabajando el tema de ley de insolvencia.
que además se llama reorganización empresarial, bien importante obviamente. Pero antes de continuar con nuestro invitado experto en el tema, vamos a saludar a Edwin con su sección siempre importantísima. ¿Cómo vamos, Edwin? Álvaro, ¿cómo vamos? Hace una semana estuvimos aquí hablando de las cifras de Ecopetrol, cómo cayeron las utilidades de Ecopetrol un 27,8%, y eso que los ingresos solo cayeron un 12%, lo que nos muestra que es una empresa que se está manejando de una manera muy eficiente, porque los ingresos están rígidos, pero las utilidades desplomadas. Pues esta semana tuvimos una noticia muy importante, y es que Ecopetrol, que es la empresa más importante del país, de la que depende de gran medida las exportaciones, porque recordemos que el 45% de las exportaciones colombianas son del sector petrolero y sus derivados de petróleo. ¿Y le aporta al PIB? Y le aporta al PIB un montón, pero en varias direcciones, porque es que Ecopetrol es de lo que los economistas llamamos ese verdadero efecto multiplicador. Son empresas que generan utilidades, empleos, ganancias, extracción, pero además directamente generan muchos recursos directos para el gobierno nacional. Y lo que estamos observando esta semana, la noticia de esta semana, es que 2 de los miembros de la Junta de Ecopetrol, los miembros independientes, que además son de los más reconocidos, Juan José Chavarría, que es uno de los economistas más reconocidos del país, que incluso fue director del gerente del Banco de la República, y Luis Alberto Zuleta, renunciaron después de enterarse que pues, una de las inversiones que se pensaba hacer, o esos negocios importantes que se pensaba hacer desde Ecopetrol por 3.600 millones de dólares en el exterior, y en los que se esperaba tener las esperanzas de la sostenibilidad futura de la empresa, pues el gobierno nacional, de alguna manera, con el resto de los miembros, los incitó en una reunión informal a no aprobar esta negociación que ya estaba muy avanzada. Esta renuncia a estos 2 miembros, aunque pareciera pues una cosa que no es tan común ni tan preocupante, sí genera mucha preocupación en el sentido de que todo está indicando que las decisiones que se toman en Ecopetrol están más dadas por temas de una ideología que por los intereses propios con el negocio de la empresa Ecopetrol. Entonces, pues nos dejan un panorama muy preocupante en el que seguramente las acciones de Ecopetrol no se van a comportar tan bien, la confianza inversionista en el país tampoco, y pues nos deja resentida la junta de la empresa más importante del país. No, claro, es que va a ser muy difícil. Robert, mire, una empresa que desde la planeación estratégica está fallando desde adentro, que involucra a la junta directiva además, ¿no? Y en ese sentido, pues se están dejando de hacer muchas cosas. Entonces se dice, no, sí estamos haciendo explotación de hidrocarburos, pero realmente sí se está haciendo, pero lo que no está es explorando, o sea, está terminando los contratos con los cuales estábamos comprometidos, pero no se está explorando, es decir, esa compañía está parada en un punto. A eso le agregamos, Robert, que se nos van 2 miembros de junta directiva, que son pensantes, que son la gente que tiene que direccionar en una empresa, eso hace la junta directiva, y yo creo que el panorama que tenemos para Ecopetrol es un panorama complicado, difícil, que desde los mismos empresarios se tiene que presionar. Álvaro, y una de las cosas que a mí me da realmente miedo es que quien está tomando las decisiones en Ecopetrol es el presidente, y él ya ha hecho varios anuncios en donde pretende que el futuro de Ecopetrol gire alrededor de la generación de energía, y ahí es donde uno empieza a entender sobre todo hacia dónde iba la alocución presidencial de este último fin de semana, en donde, como siempre, se dedica a atacar ciertas empresas y está atacando a las generadoras de energía en Colombia, anunciando que el gobierno va a intervenir. La fórmula en la cual se pauta o se pacta el precio o la generación del precio de venta de la energía eléctrica en Colombia, en donde incluso habría que cambiar los estamentos y los estatutos totalmente de Ecopetrol, y esto representaría ahí sí una caída absoluta en el precio de la acción. Sí, aquí corroboramos que no es un tema de ideología ni mucho menos, o sea, es un tema de lógica empresarial, de planeación estratégica, de para dónde van las empresas, qué es lo que vamos a hacer a futuro con estas empresas. La verdad que estamos mal acompañados, muy mal acompañados en el gobierno con estas empresas, y sobre todo pues hablando del tema de Ecopetrol con la joya de la corona. Pero una lógica empresarial de estas tan ideologizada cada vez hace más importante tocar temas como los que traemos hoy con Camilo, y es que pues ojalá Ecopetrol nunca llegue a una condición en la que tenga que buscar una ley de insolvencia ni nada por el estilo, porque eso sería catastrófico para la economía colombiana, pero hace que estos temas sean fundamentales. Y yo quisiera, como para empatar el tema con Camilo, preguntarle un poco cuáles son las empresas que usualmente más se acercan o buscan
acogerse a la ley de insolvencia? ¿Son empresas pequeñas, son empresas medianas, son las empresas más grandes que están un poco más organizadas y que de pronto están en bolsa? ¿Cuál es el perfil de esa empresa que normalmente usa más este Hombre, yo en canal? este momento no te tengo como el dato exacto, ¿no es cierto? Pero estamos en un país de pymes. Entonces, necesariamente lo que más vas a encontrar son pymes, la pequeña y la mediana empresa. No estamos aquí las grandes empresas son pocas. Por ¿no es defecto, cierto? ese es el Por defecto, 98% de es la el empresa en grueso, Colombia. Las pymes. Ahora, yo quisiera precisar un par de cositas. Ahorita, bueno, ahorita mencionaba, bueno, yo creo que es importante distinguir algo. Cuando hablamos de insolvencia o de régimen de insolvencia, estamos hablando de un género, ¿no es cierto? De allí se derivan, digamos, que unas especies. Ahorita, como digamos, en la parte de lo que nos compete como a los particulares, los privados, no entraría Ecopetrol. Entonces tenemos la insolvencia de la par natural no comerciante hoy en día, ¿sí? Que son para todos aquellos que no son comerciantes ni controlantes de sociedades. Y está el régimen empresarial, que es el de la ley 1116, que tiene procesos que pueden adelantar ante la Superintendencia de Sociedades, reorganización y liquidación judicial, o para el caso de las par naturales, cuando no son comerciantes o cuando son controlantes de sociedades que no están en un proceso de insolvencia, tendrían que acudir ante el circuito. Ahora viene unas reformas que les estaba comentando, que hay una que busca retomar todas estas normas de pospandemia y hay otra que modifica el régimen de la insolvencia de la par natural no comerciante, donde van a poder incluso acudir a ese régimen de la insolvencia de la persona natural no comerciante, tanto la persona natural que no es comerciante como aquellos pequeños comerciantes, ¿no es cierto? Y digamos, incluso comerciantes informales, porque digamos, si vos vas a acudir ante la Superintendencia de Sociedades como persona natural comerciante, a vos van a pedir una serie de requisitos, entre ellos tenés que tener una contabilidad organizada, estado financiero y demás. Y estamos en una economía muy informal, donde hay gente que está dedicada indiscutiblemente al comercio, que no está formalizada, ¿no es cierto? Entonces esta es una gran oportunidad para estas personas que realmente se encuentran en una situación bien compleja, de que puedan subsanar, puedan llegar a acuerdos con sus acreedores, que no sean sometidos a embargos y todas esas cosas, puedan lograr unos buenos acuerdos o que liquiden sus patrimonios. Y entre las cosas que trae pues, esta ley que está pendiente de sanción es, además de que pueden concurrir esas personas, es que quedan con el compromiso de formalizarse. Claro, totalmente. Hay que empezar de entrada, se matriculan. Pero quiero preguntarle una cosa ahí, para que nuestros televidentes también nos sigan en esto, porque seguramente están haciendo la pregunta. Cuando uno hace un emprendimiento, cuando uno inicia una empresa, obviamente lo primero que hace es pues, manejar su tema de ventas, logística, transporte y demás. Y ahí viene un tema cuando ya, eso viene al primer mes, o sea, necesita un contador. Entonces el contador le hace una contabilidad sencilla. ¿Esa contabilidad que tienen los emprendedores basta para un proceso de estos o tiene que ser algún requisito adicional? Digamos, porque es que hay muchos emprendimientos. Decíamos que los emprendimientos, en los primeros 5 años, la muerte de los emprendimientos eran de más del 50%. Más del 50, casi el 60%. Casi el 60%. Entonces uno dice, bueno, hay mucha gente que se queda, ¿cierto? Cuando hablamos de los comerciantes, perdón, de las personas naturales no comerciantes y personas naturales comerciantes, sería muy importante que nos hiciera esa diferenciación con la pregunta que le hago de si esa contabilidad sí se justifica. Listo. Yo me voy a volver un poquito y retomo puntualmente lo tuyo. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que en ambos regímenes tenemos unos procesos de negociación o unos procesos de liquidación, en ambos, tanto en persona natural no comerciante como en el régimen de insolvencia empresarial. Dentro de las ventajas que tenemos en cualquiera de esos es que todos los acreedores, son procesos concursales, todos los acreedores, para hacer efectivo el cobro de sus obligaciones, tienen que acudir a estos procesos. Entonces, digamos esa situación de que por acá tengo un X o ya que no me mandó aquel y aquel, y entonces es el deudor viendo cómo atiende uno, cómo atiende otro, contesta una demanda acá, contesta otra acá y todo eso, digamos que se entra a regular, se suspenden todos los procesos, no pueden adelantar procesos de cobro contra estos deudores, no pueden continuar los que estén adelantando, sí. Y realmente aquí salimos de ese régimen ordinario, digamos, y en algunas ocasiones esto es una masacre que se comete con algunos deudores, pues que simple y llanamente cada acreedor persigue a ver qué logra coger, ¿no es cierto?
Entonces acá se organizan las cosas y eso es lo que permite realmente que haya una negociación organizada con todos los acreedores en cualquiera de los dos regímenes, ¿no es cierto? Y estos dos necesariamente se van a cruzar porque mira, una persona jurídica, una SAS, Sí. tiene sus socios, sus accionistas. Cuando es pequeña que estás hablando, ¿quiénes son los que respaldan el crédito de una SAS, de una pyme? Sus accionistas, Claro. ¿no es cierto? Entonces, aquí hay un tema también de responsabilidad solidaria y necesariamente todos esos temas terminan cruzándose, ¿no es cierto? Ahora, en cuanto a la contabilidad normal, ¿no es cierto? La contabilidad normal. Que lleva un contador acreditado. Sí, es la normal. De hecho, una de las certificaciones que presentan en estos procesos, cuando se presenta la solicitud, es que se lleva la contabilidad conforme a las normas generales, Sí. generalmente aceptadas de contabilidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que obviamente hay que preparar unos informes, hay que preparar un plan de negocio, hay que preparar un flujo de caja. Cuando estamos hablando de insolvencia Sí. empresarial, se pide eso. Cuando estamos hablando de persona natural no comerciante, que eso se adelanta mediante un proceso inicialmente de negociación de deudas, ante centros de conciliación autorizados como la Cámara de Comercio, ante notarías, allí Sí. se parte más de que esta persona pues, no tiene estos recursos y simplemente se parte del principio de la buena fe, donde el deudor pues entra a decir cuáles son sus obligaciones y cuál es el monto de las mismas, cuáles son sus ingresos Claro. y cuál es su posibilidad de pago. En la empresa pues obviamente eso se va a derivar de toda la información financiera, vuelvo a lo mismo, el plan de negocio y el flujo de caja. Ahora el plan de negocio, hablábamos el otro día, el plan de negocio y el flujo de caja, pues eso depende de la empresa y eso puede tener Bueno, tanto pero de vamos a hablar. como hecho, porque es que un plan de negocios o un estudio de mercado sí. puede ser desde yo hacer una hojita, lo más Claro. incipiente, hasta una cosa supremamente Sí, profesional. total. Pero de eso vamos a hablar. Vamos a hablar en el próximo segmento porque ahí hay un tema bien importante que seguramente se vienen preguntando los televidentes. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos con ustedes. Hoy con nuestro tema de insolvencia en las empresas, cómo manejar este tema de reestructuración empresarial. Pero antes vamos al tema que siempre tenemos en este segmento, que nos lo trae Inés Elena Vélez, hoy conectada desde otra parte del mundo. Yo me voy a referir al regreso del debate de la reforma laboral en el Congreso de la República a partir del mes de septiembre. En la opinión pública comienzan a retomarse pues las voces de los gremios y de los académicos sobre las consecuencias y las consideraciones que hay que hacer a este proyecto. Este documento va a volver a debatirse en la plenaria de la Cámara de Representantes en lo que sería su segundo debate de 4 que se han dado en el legislativo. El análisis que hacen los investigadores sugieren que más que aumentar el bienestar laboral de los trabajadores, una reforma debe centrarse en la eliminación de los costos de entrada al sector formal o en la eliminación del tramo exento de impuestos, que serían un par de opciones pues mucho más interesantes y de mayor aporte. Al profundizar en el impacto de la estructura laboral, los investigadores señalan que la reforma está mucho más orientada a brindar mayor protección y prestaciones a los trabajadores que ya tienen un empleo formal, en lugar de buscar alternativas que reduzcan la informalidad, que es un flagelo que tiene hoy nuestro país y que nos preocupa porque hay muchos colombianos con una gran incertidumbre sobre sus prestaciones y su futura pensión. El informe también entonces reporta un incremento estimado en los costos laborales entre 2.4 y 5.9 puntos porcentuales dependiendo de los escenarios en los que se evalúe este documento. Entre ellos, los costos por despidos que podrían tener un incremento entre 1.15 y 1.94, el costo de las horas extras, categoría donde están las horas semanales, las vacaciones y las horas nocturnas que podrían impactar hasta 4 puntos la estructura de costos laborales. Y a esto se le suma también un mayor potencial de verse afectadas las organizaciones sindicales por eventuales pleitos legales por ambigüedad. Costos pues que siguen sumando y que son muy lesivos para que los empresarios estén dispuestos a poner su capital en nuevas inversiones, a generar empleos e incluso les impone cargas que dificultan sostener los empleos actuales.
Paradójicamente, entonces, los trabajadores que tienen mayor potencial de verse afectados por la reforma son aquellos a los que dice el gobierno que quiere proteger. Esto puede ser un sinsentido y no entendemos cómo sigue adelante una reforma laboral. Entonces, ojo, todos los que tienen posibilidad de actuar y de contraargumentar para evitar pues, que esto siga adelante de manera tan lesiva. Pero empleo hay, y me voy a referir en esta ocasión a Nubank. Nubank es una empresa que ha marcado un hito al alcanzar más de 100 millones de clientes apenas en 11 años de existencia, y como parte de su evolución ha lanzado una propuesta de valor al colaborador. Hoy se trata de 4 vacantes: especialista en señales del consumidor, un analista de medios, un analista de Contraloría y un coordinador de excelencia del consumidor. Como siempre en el programa, del código QR para que quienes aplican al perfil puedan inscribirse. Y nos vemos la próxima semana. Inés, excelente tema, un tema que además conecta con este programa que estamos debatiendo en el día de hoy, bastante delicado. Hace una muy buena lectura, Álvaro Inés, sobre este tema de la reforma laboral, que se reactivó la discusión, sobre todo porque aquí hemos hablado mucho de esos datos. En la fuerza laboral colombiana, todo lo que llamamos la fuerza laboral, que son los ocupados y los desocupados que están en edad de trabajar, de toda esa fuerza laboral, el 10% aproximadamente, pues para ponerlo en un promedio de los últimos meses, no logra conseguir empleo. De ese otro 90% están los ocupados. En ese 90%, el 60% de los ocupados son informales. Es decir, que de toda la fuerza laboral que hay en el país, o sea, las personas disponibles para trabajar en este momento, solo el 36% son formales. A ese 36%, que son un poco los más privilegiados del mercado laboral, es a los que está dirigida la reforma laboral que propone este gobierno, no a los informales, que son los que necesitan que se les den condiciones para formalizarse, ¿sí? No a la flexibilización de las condiciones sobre los sobrecostos laborales, que son los que buscan en muchos casos los cuenta propia. Los temas de sindicalización, que es el grueso de la propuesta de la reforma del gobierno y que es probablemente la palabra que más se repite en todo el documento, ese tema de sindicalización no le interesa a los cuentapropias en el país. Y los cuentapropias son el 42% del empleo. Entonces, de nuevo, nos vamos a una reforma laboral que está protegiendo los intereses de unos grupos muy particulares de trabajadores, fundamentalmente formales, fundamentalmente sindicalizados, pero que en ningún lado toca los 2 temas principales del mercado laboral en el país, que son la formalización laboral, que ya está sobrediagnosticada y ya hay muchas propuestas para que se formalice, y la productividad. Esa palabra no aparece en el documento. No aparece. Entonces ahí pues es clara pues la exposición que nos hace Inés. Es una propuesta que no nos va a mejorar realmente las condiciones laborales. Y cuando uno persigue un objetivo de estos, Robert, ahí sí se pregunta a uno qué es lo que se persigue entonces, ¿por qué no se soluciona el problema de la mayoría de los informales? Eso es lo más preocupante, es que pareciera ser que este gobierno gobernara no para toda Colombia, sino para una parte específica de Colombia. Es increíble la incapacidad de concertación y de generar consensos en materia de voluntad que tiene el gobierno nacional, porque si uno se pone a mirar el análisis que hacía Inés y el análisis que hace Edwin, es prácticamente una copia de la reforma que ya se cayó en la anterior legislatura, en donde se atendían absolutamente una serie de aspectos que nada tenían que ver ni con la generación de empleo, ni con combatir realmente la informalidad, que incluso, como muy bien lo señalan nuestros 2 compañeros de mesa, la tendería a aumentar. Realmente más pareciera, insisto yo, porque en varias ocasiones hemos dicho esto, un pliego sindical, un pliego de peticiones sindicales que una reforma laboral. No, es que uno sí empieza como a entender exactamente qué es lo que viene pasando, o sea, qué es lo que se persigue entonces en el gobierno, o sea, no hay nada positivo. Aquí volvemos a insistir, son temas económicos, son temas de empresa, que no son temas de ideologías. Que el gobierno esté manejando el tema con ideología es muy distinto. Y dirigidas muy particularmente a grupos específicos que pues es claro que han venido apoyando al gobierno en su campaña de la elección. Es como, para hacer una analogía, es como si dijéramos que el problema de la educación en el país se va a resolver dándole beneficios a FECODE. Eso no va a ocurrir. Eso mismo es lo que está pasando con la reforma laboral. Una reforma laboral concentrada en darle beneficios y en hacer
en generar más restricciones a los empleadores, pero más beneficios a los empleados formales, particularmente los sindicalizados. Eso no va a resolver ninguno de los problemas importantes o gruesos del mercado laboral del país. ¿Qué hacer? Escribir, ¿qué hacer? Comunicarnos, hablar, chatearnos, pedagogía, es decir, hay que hacer mucha pedagogía, de acuerdo, Robert. La gente tiene que realmente entender y ponerse a pensar realmente desde la forma y desde la perspectiva crítica. Esto no es cuestión ni de ideologías, ni de partidos políticos, ni de animadversiones frente a ciertas personas. Sí. Es simplemente hacer un comparativo en términos de bienestar. Tenemos un deterioro en los principales indicadores macroeconómicos, tenemos las empresas a reventar, tenemos en este momento que ya empezamos el vencimiento en el pago del impuesto de renta para personas naturales. Es increíble que las personas se estén teniendo que endeudar realmente para pagar hasta 3, 4 y 5 veces lo que habían pagado en la anterior declaración. Robert, tenemos una reforma pensional que recientemente se aprobó y que implica una carga financiera mucho más grande para el gobierno y los fondos de pensiones, y que si la gente no se formaliza, que es lo que debería buscar esta reforma laboral, entonces no hay un encadenamiento. Si la gente no se formaliza, ¿cómo vamos a lograr pensionar al 60% de la población que es informal? ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Cómo se va a sostener esa pirámide? No conectan las dos cosas. Eso no conecta, y no conecta tampoco nuestro tema de siempre, y es, mire, antes de una reforma tributaria, que no hemos tocado el tema, antes de una reforma tributaria tenemos que estudiar nuestro tema de todos estos escándalos, toda esta corrupción. Esto tiene que salir a flote para poder ver qué platas hay ahí y qué platas hay en la ineficiencia de algunas empresas estatales y demás que se puedan mejorar, para poder saber qué se necesita y entonces de qué tamaño la reforma. Pero no, aquí vamos a hacer la reforma, por aquí siguen los escándalos de corrupción, por aquí siguen las ineficiencias en las instituciones del Estado, y ya estamos pensando cómo hacerla, y ya poniéndole los números, y entonces ya se habla de un 4, de un 5 por mil, entonces ya se habla y se especula de un montón de cosas adicionales que verdaderamente no nos pueden llevar a ninguna parte. Eso es lo que tenemos que defender desde aquí, y ustedes desde sus hogares, desde sus oficinas, es donde tenemos que manejar el tema. Nosotros, como dice Robert, tenemos que hacer mucha pedagogía, todo el que pueda hacer pedagogía, hay que hacer pedagogía con respecto a eso, porque pareciera como si no tuvieran la experiencia necesaria para manejar estos temas. Pasamos por estos temas, pero no pasamos por problemas políticos ni por afiliaciones políticas, pero no, porque las empresas se nos acaban, porque vemos y vislumbramos problemas desde las juntas directivas. Esto es una sala de juntas y desde aquí vemos muchísimos problemas hoy. Bueno, y precisamente retomando el tema de nuestro programa, yo quisiera preguntarle al doctor Camilo, precisamente qué papel juegan las juntas directivas en la detención temprana de las señales de una insolvencia o una reestructuración, y cómo podrían estas juntas directivas tomar decisiones que fuesen estratégicas para mitigar los riesgos de una insolvencia o los riesgos, digamos, de un proceso de reestructuración más a fondo. Total. A ver, tenemos que ver varias cosas. En esas etapas tempranas, la Junta Directiva, su papel es coyuntural. Y ellos son los que tienen que determinar, acompañados en última del representante legal, si la empresa cumple o no con las condiciones de la empresa en marcha, ¿no es cierto? Antes hablábamos de las causales de disolución por pérdidas, hoy ya no, dada la reforma. Entonces, realmente mirar si se cumple con esas condiciones, o sea, cuáles son las condiciones de negocio y esas condiciones económicas de la empresa, ¿no es cierto? Digamos que desde el punto de vista legal hay unos parámetros para decir que una empresa se encuentra en cesación de pagos o que tiene unas posibilidades de llegar a estar en cesación de pagos, bien sea para que apunte a un proceso de reorganización o de liquidación, según sea el caso. Entonces, por ejemplo, uno de esos, digámoslo así, uno de esos indicadores, dice la norma, que se encuentran en cesación en pagos todas aquellas empresas que tengan obligaciones con 2 o más acreedores con un vencimiento superior a 90 días y que representen más del 10% del total de su pasivo externo, ¿no es cierto? Allí se está en cesación de pagos. Pero también hay otra situación que es la incapacidad de pago inminente, y es cuando usted de forma previa puede ver que la empresa apunta hacia allá y en un término no mayor de un año yo voy a llegar allí. Entonces yo creo que el principal indicador es la plática no me está alcanzando para pagarle todas las obligaciones, ¿no es cierto?
me estoy atrasando con los proveedores o me tengo que apalancar excesivamente con los proveedores. Sí. No me alcanza para pagar todos los bancos o incluso tengo que entrar, incluso yo creo que hay una situación que era lo que hablamos ahorita, y son las detecciones tempranas. Yo creo que en un momento aquí siempre he mirado este tema y de hecho mira que aquí hemos venido conversando es aquella empresa que está en unas dificultades y como que me tocó, o sea, es mi salvavidas. Sí, es el salvavidas. Pero yo podría pensar una cosa y es hasta dónde, y lo que vos estás diciendo es muy importante, hasta dónde esa junta puede decir, oiga, es que definitivamente el costo mensual de nuestra deuda es tan alto que necesitamos renegociarlo buscando un mayor flujo de caja, unas mejores posibilidades, bien sea para ampliar mercados, para infraestructura, para capital de trabajo. ¿Y cómo puedo yo llegar allí? Es posible que en unas condiciones normales, si yo voy con cada uno de estos acreedores, de pronto no logre renegociar las deudas, pero podría ser incluso una herramienta, y es totalmente lícito, para sentarlos a todos en la misma mesa y decirle, oiga, porque es que yo no tengo que estar demandado, yo no tengo que estar ya con el agua al cuello. Con el agua al cuello. Claro, y es total. un llamado que yo siempre hago, hombre, actúo oportunamente. Yo puedo decir, hombre, definitivamente, vea, el coste de mi deuda es tal, que si yo sigo así, con las ventas que tengo hoy, en 6 meses, en 8 meses, ya estoy atrasado. Doctor o sea, Camilo, no hay de dónde. nos quedan unas preguntas finales. Ya nos queda un solo segmento para rematar. Vamos a tratar de ser lo más claro posibles allí nosotros rematando este tema que se nos vuelve a acabar el tiempo como siempre en la televisión. Vamos a un pequeño corte y volvemos pronto. Este es un tema, doctor Camilo y televidentes, seguidores, complejo, y por eso necesitamos un abogado para esto. Entonces uno, ¿qué le va a decir a nuestros seguidores? Cuando es una pyme, también necesitamos un abogado. Cuando es una empresa grande, por supuesto, un abogado, pero siempre se necesita un abogado para entrar en este proceso y que pueda asesorarles. Hombre, yo soy absolutamente claro. Ni para el régimen de insolvencia de persona natural, ni para el régimen empresarial, legalmente se necesita un abogado, ¿no es cierto? Pero yo no le recomendaría a nadie que se someta a estos regímenes sin una asesoría profesional. Es más, lo conversamos el otro día, porque obviamente el de insolvencia de persona natural no comerciante, pues digamos que es un poco menos complejo, pero en insolvencia empresarial estamos hablando de una cosa es multidisciplinaria. Sí. Por ejemplo, yo soy abogado, yo trabajo con contadores, con financieros, ¿no es cierto? Porque esto es multidisciplinario y tiene que haber un conocimiento del régimen y de haber una experiencia acumulada. Yo, por ejemplo, soy considerado en insolvencia de la Cámara de Comercio de Medellín, de otra de la de Cali, soy liquidador y promotor de las supersociedades, soy asesor particular y llevo muchos años en este tema. Yo qué les diría, busquen una asesoría profesional. Ahora, también están las entidades, están las cámaras, está la superintendencia de sociedades, donde usted también puede acercarse y tener un primer contacto si lo quiere sin ningún compromiso, sí. O ya asesórese con profesionales expertos. Hay que tener mucho cuidado, porque ahorita que tocas el tema de la pandemia, ustedes saben que acá en Colombia y sobre todo yo creo en Antioquia ponen un negocio de empanadas, bueno, y ahí le montan el otro lado. A raíz de incluso de la pandemia salieron muchas oficinas de improviso, pues porque digamos si usted lo va a ver desde el régimen normativo es más o menos pequeño y usted lo puede estudiar y de pronto ve una oportunidad de negocio por algunos profesionales, pero ojo porque es que ya el manejo y el desarrollo de esto se les puede ir de las manos. Entonces los invito a que busquen personas expertas. Qué bueno. Una pregunta ya de las finales y es ¿cómo se sabe cuando una persona tiene buena intención, una empresa tiene buena intención, llama a sus acreedores para hacer estos arreglos? ¿Cómo saben que realmente tienen que ser los estados financieros los que dictaminan eso o algún otro método? Porque puede ser una jugada para dilatar un poco los pagos. A ver, hombre, yo creo... Me hiciste acordar una vez que yo estaba dando yo una clase, yo fui docente de algunos años y estaba, ni siquiera esto, estaba dando unas clases de títulos valores. Y entonces los estudiantes reiteran, profe, pero es que esto se presta para hacer trampa. Yo le digo una cosa, ¿qué no se presta para hacer trampa? Dígame una figura jurídica en Colombia o en el mundo en ese caso, los acreedores que no se que ser muy preste hábiles para hacer trampa. Todo esto parte y se basa en el principio de la buena fe. De la buena ¿No fe, es cierto? claro. Ahora,
obviamente hay profesionales y ya lo que estamos hablando, insolvencia empresarial, todo eso, vos vas a tener ahí toda la información, porque uno de los principios del régimen de insolvencias es el de negociabilidad y el de información, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si vos vas a presentar una solicitud de un proceso de reorganización, vos tenés que presentar todos sus estados financieros de los últimos 3 años, uno con corte especial al último día del mes anterior, y esa información está allí. Tienes que presentar un plan de negocio, un flujo de caja. Entonces, digamos que hay una información que pueden estudiar los acreedores y mirar también frente a la propuesta si es una propuesta coherente, ¿no es cierto? Claro, con un solo acreedor que diga no estoy en ese juego, se daña el No, para proceso. nada. Por eso también es tan importante y realmente donde se haya, pensaría yo, es muy importante la figura de la superintendencia, el superintendente de sociedades como juez de control cuando se lleva allí el circuito, o incluso en los regímenes de insolvencia penal natural no comerciante, la figura del conciliador y los jueces civiles municipales cuando se va allí por ocasiones, donde hay un control y todo eso. Resulta que estos acuerdos se aprueban por la mayoría, no por cabeza, digamos, por la representación, la mayoría de representación del capital adeudado, obviamente indexado y actualizado en el tiempo, y ya entra a jugar un tema de unas clases y categorías, pero no vamos a enredarlo por ahora, digamos que es básicamente es algo distinto. Esa representación, y si esa mayoría, más del 50%, cumpliendo con clases y categorías, más de ese 50%, lo aprueba, ese acuerdo le es oponible, tanto a aquellos acreedores ausentes o disidentes. Claro, muy bien. Vamos a conclusiones entonces finales, Robert. Bueno, una conclusión muy importante es el protagonismo precisamente de la Junta Directiva. Yo creo que la Junta Directiva en cualquier organización o ese comité asesor, ese comité consultor, tiene una responsabilidad muy grande en identificar cuáles son las señales que van a permitir trazar las estrategias para evitar esa insolvencia y más fácil entrar en ese proceso de reestructuración que permita salvaguardar los activos y el valor que hay detrás de la empresa. Perfecto. Y quienes no tienen junta directiva, pues obviamente tienen que consultar. Me imagino que están consultando con sus amigos, con expertos. Yo quisiera hacer un comentario y ya para puntualizar lo que estás diciendo. Yo creo que hoy en día vos como junta directiva, como empresa o inclusive como comerciante, vos puedes mirar 2 cosas. O yo reorganizo la casa, reorganizo mis obligaciones actuales, y la forma en que las voy a pagar, o me sigo endeudando, me endeudo más, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces uno tiene que hacer un balance. Normalmente, ¿qué hace lo tradicional? Claro. Me endeudo más. Y de pronto no es lo más sano. Okay. De pronto es el roto más grande vendiendo más, Edwin. Álvaro, no, una invitación a los que nos ven, a los empresarios, a los emprendedores, a no satanizar esta ley de insolvencia, que a veces, como se piensa en esa ley de quiebra, pues entonces uno piensa que esa es una cosa muy extrema. Yo creo que aquí hay una alternativa importante, especialmente en una coyuntura como la que hay ahora, donde tuvimos tasas de interés tan altas y seguramente muchos están sufriendo hoy la presión de esas tasas de interés y esos endeudamientos, a buscar una alternativa para salvar su negocio antes de llegar a situaciones más catastróficas. Así es, un agradecimiento muy especial al doctor Camilo Zanabria, experto en insolvencia y en esta ley de reestructuración empresarial. Fue un momento importante, como les digo, es un tema difícil, pero lo llevamos bien en la mesa. Esperemos que ustedes no lleguen a ese tema, no tengan que tocar ese tema, pero si en algún momento llegaran a tener ese infortunio, pues obviamente ya saben cuáles son los parámetros y los principios para llegar allá, además porque pueden ser proveedores y se vuelven acreedores también en una empresa que está en insolvencia o vaya a estar próximamente en insolvencia, entonces hay que manejar ese tema. La semana entrante tendremos otro gran tema en Sala de Juntas, que tengan una buena semana.